El audio es claro. Listo, gracias. Bueno, voy a empezar. Empecemos con los que. Entonces, como les decía en la clase anterior, ya hemos visto todos los métodos de resolución, o estamos conociendo ya las herramientas, o hemos revisado las herramientas con las cuales vamos a estudiar este curso de circuitos eléctricos, que es básicamente introducir números complejos en todos los ejercicios que se presenten, ¿no? Ya sea encontrar un voltaje, encontrar una corriente. También hemos visto lo que es el equivalente de Thevenin, el equivalente de Norton. Recuerde que eso es un poquito complejo porque hay dos casos, ¿no? Entonces, como digo, lo que hemos hecho ya hasta estos días, hasta la clase del día de ayer, es recordar y conocer y así también como resolver ejercicios, deberes, pruebas o exámenes pasados. ¿Listo? El día de hoy ya nos corresponde con Fete estudiar una temática nueva, tópico nuevo, aunque no sea tan nuevo, pero se introduce una parte de potencia compleja en este curso, ¿listo? Entonces, qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Es lo que se conoce como potencia. ¿Listo? Empecemos con potencia instantánea. Entonces, cuando uno habla de potencia instantánea, está claramente identificado con el tiempo. ¿Listo? La variable del tiempo. ¿Ok? Entonces, por fórmula general que siempre hemos conocido, la potencia en función del tiempo, que viene a ser igual al voltaje, obviamente en función del tiempo, por su corriente en función del tiempo. ¿Listo? Pero ahora hemos visto ya que este voltaje en función del tiempo, si nosotros ponemos a resolver un circuito cualesquiera, tenemos presente lo que es una integral y una derivada. Y al eliminar una integral, pues ya se me aparece por ahí una segunda derivada. Entonces, para todo esto hay una herramienta necesaria que son los fasores. ¿Listo? Pero antes de pasar a los fasores, escribamos los equivalentes de cada magnitud. Por ejemplo, en un voltaje, ¿cuál es? Su amplitud, le voy a poner una B de forma general, multiplicada por una senoide, que en este caso sería un coseno de WT, coseno de WT más un ángulo de desfase del voltaje, ¿ya? Como digo, esto es de forma general. La corriente también sería una corriente, es decir, su amplitud multiplicada por el coseno de WT más el ángulo de desfase de la corriente. Entonces, esto es lo que ya hemos aprendido y revisado. Entonces, ¿qué pasa si estos dos equivalentes introducimos en la ecuación de arriba? Sería potencia en función del tiempo, o la potencia instantánea, que vamos a ver qué sería el voltaje por el coseno de WT más el ángulo del voltaje multiplicado por la corriente por su coseno de WT más el ángulo de la corriente. ¿Listo? Entonces resolvamos un poquito más, ¿ya? La potencia en función del tiempo es igual. Saco lo que son constantes, ¿no? El voltaje por la corriente multiplicado por el coseno de WT más el ángulo del voltaje multiplicado por el coseno de WT más el ángulo de la corriente. ¿Listo? Ahora, como ven, esto sigue siendo bastante complicado, bastante complejo. ¿Por qué? Sencillamente por esto. Porque estamos aún atravesados por la magnitud del tiempo. Y nosotros este semestre estamos viendo que estamos utilizando fasores. Y el fasor es en el dominio de la frecuencia. ¿Listo? Entonces, un poquito más reduciendo este término, esta expresión, ¿listo? Sería el coseno de WT más el ángulo del voltaje, coseno de WT más el ángulo de la corriente, ¿listo? Ahora, ¿qué pasa si yo a todo esto le asigno la variable A y le asigno la variable B? Tendría un equivalente de ¿qué? Del coseno de A multiplicado por el coseno de B, ¿ya? Entonces, eh,
Trigonometría de prepo. ¿A qué es esto igual? ¿Alguien que recuerde que sirva de algo haber aprobado el curso? ¿Alguien recuerda esa equivalencia? Sí, o sea, saqué una variable para que sea un poco más fácil de resolver, ¿listo? Y ver de dónde sale y ver qué aparece. Porque va a aparecer dos partecitas. Entonces, ¿alguien recuerda cómo era esta equivalencia? ¿No? ¿Alguien tal vez por ahí? Ya, entonces la equivalencia de esto no es nada más que un medio multiplicado, ¿no? Todo esto por el coseno de A menos B sumado el coseno de A más B. ¿Listo? Entonces todo esto reduciría acá. Luego multiplicaría por cada elemento, si bien es cierto, es todo lo de aquí. Y esto es bastante largo, bastante complejo. ¿Por qué digo eso? Porque si bien es cierto, no sé si se dan cuenta, es recién lo que yo asigné una variable. Y recuerde que este nombre A tiene todo esto. Luego hay que restar por todo lo que vale B, luego sumar por todo lo que vale A, luego sumar por todo lo que vale B. Y esta suma que está en corchetes, multiplicar a un medio, y luego este un medio multiplicar a B por I. ¿Listo? Entonces, como ven, es un poco un proceso matemático, no es nada nuevo. Entonces aquí viene un proceso matemático. Pero ¿qué nos importa a nosotros para la materia? El final matemático y qué es lo que obtenemos al final de todo esto. Vamos a obtener la siguiente expresión. Como digo, aquí si alguien puede resolver en su casa, pues no hay problema. Pero pues alguien ya lo hizo, alguien ya lo resolvió, entonces no nos interesa. Entonces la potencia en función del tiempo es igual a un medio por el voltaje por la corriente. ¿Multiplicada por qué? Por el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Más lo mismo, un medio del voltaje por la corriente multiplicada por el coseno. Importante esto, ¿no? Dos veces WT más el ángulo del voltaje más el ángulo de la corriente. Y esto es lo que se conoce como la potencia instantánea. ¿Listo? Ahora, ¿por qué profe hizo la demostración y no escribió rápido la ecuación? Porque suele haber confusiones en los estudiantes que se pone a realizar todo este proceso, por así decirlo, en la prueba. Entonces, no es factible, ¿no? Si no tenemos como que esa habilidad matemática para sacar factor común, ver qué se reduce con qué se reduce, es un poco largo. Entonces, para eso tenemos ya la fórmula por aquí. ¿Por qué digo esto? Porque los ejercicios, si te van a dar tal cual, de esta forma así, te dice dada la siguiente, se conoce que el voltaje de la fuente atraviesa una corriente tal, por tal ramal o por tal elemento pasivo. ¿Listo? Pero siempre o en su mayoría te van a dar expresado como como una senoide, como un fasor. Entonces, cuando tú ya conoces la fórmula, vienes acá abajo y solo reemplazas. Ya, pero aquí hay que acotar algo más, que es una parte que me gusta también recalcar en este tema y que espero que lo estemos observando, es que lo del lado que voy a encerrar en este momento digo que tendríamos un valor constante. Yo que sé, un 8, un 10, un 20, lo que sea. Es un valor constante. ¿Por qué? Porque un medio, una constante. El voltaje te van a dar siempre la amplitud o el valor RMS. La corriente también, la amplitud o un valor RMS. ¿Y el coseno de qué? Mire, de un valor menos otro valor. Es decir, vas a tener un solo valor. Entonces, esto también viene a ser un número, una constante. Entonces, una constante por otra constante. Todo esto es una constante. ¿Listo? Pero ¿qué pasa acá? Mire, tenemos constante, constante, constante. Ah, pero mire, tenemos el tiempo. Entonces no podemos mezclar grados, ¿ya? Con algo que todavía está en ¿qué? En radianes sobre segundos.
¿Listo? Entonces eso como que no se puede hacer de forma directa. Ahora, supongamos que el ejercicio te dice, encuentre la potencia instantánea en 0.1 milisegundos. Entonces ya vienes y colocas acá y puedes tranquilamente sacar este numerito de lo que vale aquí. Pero de forma ya general para la materia, esto es la parte que depende del tiempo. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle aquí, depende del tiempo. Depende del tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa para este curso? Es lo del lado izquierdo. ¿Por qué, profe? Porque este lado también viene a ser denominado la potencia promedio. ¿Listo? Es un nuevo término o también considerada como potencia media. Potencia media. ¿Listo? Que solo lo del lado izquierdo. Lo del lado derecho depende del tiempo. ¿Listo? Pero la instantánea, ojo, recuerde con lo que empecé. La potencia instantánea sí es toda la expresión larga, la que contiene la parte constante y la que contiene la parte en el dominio del tiempo. ¿Sí? Entonces, si en un ejercicio o un examen le piden la potencia instantánea, debería o necesariamente debe conocer la fórmula, toda la fórmula completa. En caso de que no se acuerde, pues chuta. Ponerse a demostrar esto sí es bastante la... Sí, entonces la fórmula por ahí, como siempre les mencioné al inicio del curso, es bueno tener un formulario, ¿no? Desde lo más básico a lo más complejo que lleguemos a revisar. Listo. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Como ven, solo es artilugios matemáticos y llegar a una fórmula. Listo. ¿Alguna pregunta? Entonces, como saben, todo se realiza con ejercicios, ¿no? ¿Listo? Entonces hagamos un ejercicio de esto que vamos a ver que no es más que introducir números en la calculadora, convertir o alguna otra cosa más. Ya, entonces, de forma básica, por así decirlo, vamos a tener este tipo de circuitos. Aquí vamos a tener una fuente que está conectado a ¿qué? Una red lineal que se le conoce. Sí, entonces después vamos a ver que hay quizás circuitos poco más complejos que se componen de impedancias, inductancias o cualquier otras cosas más, ¿no? Listo. Por acá, ¿qué va a circular? La corriente en función del tiempo y aquí hay un paralelo a lo que es el voltaje. ¿Qué me dice el ejercicio? Encontrar la potencia instantánea y la potencia promedio. Encontrar la potencia instantánea y la potencia promedio. Entonces, como ve, potencia promedio. En este ejercicio hay que sabernos la fórmula, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿cuál era la fórmula? Bueno, también datos que por acá me faltan, teniendo en cuenta que ahí sí me dan los valores de los voltajes, ¿no? El voltaje en función del tiempo, una vez más, es igual a 330 coseno de 10t más 30 grados. Y la corriente en función del tiempo es igual a 33 seno de 10t más 60. ¿Listo? Entonces, como digo, si hay un estudiante que va a una prueba o un examen sin haber repasado la fórmula, imagínense, tiene que utilizar esto y ponerse a demostrar todo lo largo, ¿sí? Pero como digo, es importante que tengamos a la mano. Pero también algo que siempre recalco, ¿no? Asegurarse o preguntar a su docente o escuchar a su docente qué función trigonométrica vamos a trabajar el semestre que viene. Entonces, como vemos aquí, hay una mezcla de coseno y seno.
Entonces, para nuestro curso en específico estamos trabajando todo en coseno. Entonces, necesariamente debo transformar la corriente para de ahí introducir toda la función coseno. ¿Listo? Entonces, lo que hemos visto en las clases anteriores, que es el coseno, el seno del deseo al original, menos 90 grados. ¿Listo? Entonces, esto espero que ya les vayamos haciendo de forma más rápida. ¿Listo? 33 coseno de 10t más 60 menos 90 menos 30 grados. ¿Listo? Tengo esto y tengo esto. Eh, Quizá alguien que sí esté de acuerdo en esto o aún tenemos dudas por ahí de repente. Recuerde que esto creo que era la primera clase que observamos. Entonces, espero que esté claro, ¿no? Listo, entonces la fórmula. ¿Qué me dice la fórmula? La potencia en función del tiempo es igual a un medio por la corriente, el voltaje por la corriente por el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, que suma a un medio del voltaje por la corriente por el coseno de 2 veces Wt más el ángulo del voltaje más el ángulo de la corriente. Listo, tenemos todo a la mano. Reemplazamos. Listo. Ahora, quizá aquí también me gustaría, como que, por así decirlo, demostrar o desarrollar algo. Listo. Si bien es cierto, por definición de senoides, esto es valor pico o la amplitud. ¿Listo? Pero, si mal no recuerdo, el semestre pasado se trabajó en valor RMS. Entonces, yo no puedo como que directamente utilizar esta fórmula si es que me dan valores RMS desde el inicio. Entonces, listo. Eso hay que leer bien con atención. Entonces, ¿qué pasa si es que me diesen en RMS? Escribamos, ¿no?, los equivalentes. ¿Qué es? Valor RMS, o bueno, de forma general, un RMS a qué es igual? Al valor pico dividido para la raíz de 2. ¿Listo? Entonces, despejando el valor pico o la corriente pico, ¿a qué sería? Al valor, entonces sí le pongo aquí, al voltaje RMS por la raíz de 2. ¿Listo? Entonces, dependiendo ya sea voltaje o sea corriente, vamos a poner corriente pico, ¿qué es? IRMS por la raíz de 2. ¿Listo? Entonces, eso pongamos. Para reemplazar, ¿qué sería? La potencia en función del tiempo es igual a un medio, dejo tal cual, pero el voltaje, ¿qué viene a ser? Al valor RMS por la raíz de 2, que multiplica a la IRMS por la raíz de 2. ¿Ya? Y no sé si vemos esto, RMS, perdón, raíz de 2 por raíz de 2, ¿cuánto es? Sí, raíz de 2 por raíz de 2 es 2, ¿no? Ya, entonces esto, 2. Ah, pero mire, qué sorpresa. 2 con 2 se va. ¿Y qué me queda? De forma, quizá en valores de RMS, valor voltaje RMS por la IRMS por el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Lo mismo pasaría acá, ¿no? Más el voltaje RMS por la corriente IRMS por el coseno de 2 veces WT más el ángulo del voltaje más el ángulo de la corriente. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta, porque a veces puede decir, no, es que el profesor solo nos enseñó en pico. Ya vemos que es únicamente un despeje y un reemplazo, ¿no? Y esta es como que una segunda fórmula, ¿sí? Solo cambian las magnitudes de RMS. Entonces, volviendo al ejercicio, está mire, ¿en qué está? Está por la definición de senoide, está en valores pico. Entonces, para no hacernos tanto lío, dejemos tal cual. Pero como digo, no está por demás mencionar que sí te pueden dar en RMS, ¿sí? Ojo con eso. Entonces, reemplacemos por acá. A ver, ¿dónde puedo reemplazar? Voy a borrarlo de aquí, porque esto ya creo que es bastante conocido, bastante claro para muchos de nosotros. O bueno, al menos esperaría, porque esa es la parte bien fundamental cuando nos mezclan senos y cosenos. ¿Listo? Entonces aquí, para no hacerme tanto lío, quiero reemplazar y más que todo para ver los valores.
Entonces, mire, vamos a reemplazar valores. La potencia instantánea en función del tiempo es igual a 1 medio por el voltaje. La amplitud del voltaje, ¿cuánto es? 330. La amplitud de la corriente, 33. El coseno del ángulo del voltaje, 30 menos 30, más 1 medio por el voltaje, ¿cuánto vale? 330. Ojo, estos son amplitudes, ¿no? Amplitudes y en específico en pico, valor pico. ¿Ya? 330, la corriente es 33. Aquí es coseno, 2 veces W, pero W ¿cuánto vale? Es clarísimo, ¿no? 10. ¿Listo? Entonces sería 10 por 2, 20. 20t más el ángulo de la corriente, más el ángulo del voltaje más el ángulo de la corriente. ¿Cuánto es? 30 más, menos 30 más 30, 0. Entonces me quedaría solo eso. Creo que alguien me escribió un mensaje. Profe, pero es 30 menos 30 en el primer coseno. A ver. En el primer coseno 30, 60 más... ya sé qué dice. Darío, bien, bien, sí, sí, tiene razón. Aquí me sale un signo, es 30, menos por menos más, sí, tiene toda la razón, gracias. Aquí, aquí sí es no, porque es 30 positivo más 30 negativo, sí es 0. Listo, gracias por la observación. Entonces, ahora sí, por favor, alguien que me confirme estos datos. La potencia en función del tiempo es igual. Todo eso a la calculadora y obtenemos el valor. A mí me sale 2722. 2722.5. Tal vez a alguien le salió lo mismo, más 1 medio. Mire que aquí ya no puedo multiplicar todo el coseno porque el coseno depende del tiempo. Y el tiempo pues casi es solo para expresarlo, ¿no? Nos van a dar los segundos, ¿sí? Más 54,45 coseno de 20t. Y esa es la respuesta. Algo que acá también me olvide, las unidades de la potencia. ¿Cuáles? Unidades. Es el watt. ¿Listo? Hay algo que también debemos acostumbrarnos, es que nos van a dar de esta forma. Kilowatts. Por ejemplo, el ejercicio te va a decir 3.5 kilowatts. Nosotros tenemos que tener en claro cuánto vale esto. Y ya la primera clase sí les mencioné. Kilo, eh, eh, ¿cuál es su equivalente? Kilo es igual a 1 por 10 a la 3, ¿sí? Porque ya digo, es muy, muy popular que nos den expresado de esta forma. ¿Listo? Entonces, por acá, por ejemplo, en la respuesta que acabamos de hallar, la respuesta sería 2.7 kilo más 5.4 kilo. Kilowatts. ¿Listo? Entonces, con rojo voy a escribir. Por acá. La potencia en función del tiempo es igual a 2.7 más 5.4 coseno de 20t. ¿Pero qué? Kilowatts. ¿Listo? Entonces, por eso les menciono esto, porque es muy popular que incluso en las opciones, si tienes eh, opciones múltiples o como sea, o el ejercicio mismo en una prueba, suelen poner full de esta forma, ¿sí? Full de esta forma. Entonces, pilas con eso, no vayamos a confundir. ¿Listo? O incluso es más fácil, ¿no? Porque si te dan así, en la calculadora en tu mente vas a mantener el, el el sufijo kilo y vas a llevarle eso hasta el final, para que no estés cada rato metiendo kilo 1 por 10 a la 3, 1 por 10 a la 3, sino que es más rápido, ¿no? Bueno, yo lo veo un poco más rápido.
Y esta es la respuesta. ¿Pero qué? Esta recién es la potencia instantánea. Potencia instantánea. ¿Pero qué me pedía el ejercicio? Me pedía encontrar la potencia instantánea y la potencia promedio. Entonces, alguien que me diga directamente cuál es la potencia promedio. ¿Cuánto vale? 2.7. Como decía mi profe de química, ¿pero qué unidad? Sí, Kilowatts. kilowatts. Exacto, esa es la respuesta. ¿Sí? Entonces aquí la segunda respuesta, la respuesta 1 y la respuesta 2 que pongo con otro color, la potencia instantánea, perdón, la potencia promedio o la potencia media, mire, se le pone de esta forma, con una M, es igual a 2.7 kilowatts. Y esas son sus dos respuestas del ejercicio. ¿Listo? Entonces, como ven, es que te dan ya los datos de esto, no es nada del otro mundo. Ahora, ¿cómo se complicaría esto? Porque no sé si ven la generalidad que hice. Mire, aquí te van a dar una fuente y acá te van a dar una red lineal, es decir, va a estar compuesto por los elementos que el ejercicio tenga. Entonces, quizá un ejercicio bastante completo de este tema es que te den full elemento y te pidan sobre un elemento en específico. Listo, yo que sé, sobre un resistor, capacitor, pero ya les quiero aclarar algo. Entonces tú tienes que darte el trabajo de sobre ese resistor, hallar qué, hallar el voltaje, hallar la corriente. Pero aquí va tu decisión también, porque si sacas la respuesta y expresas de esta forma, ¿qué estás poniendo? En valores picos. Pero mire que estamos en las anteriores clases hemos eh, estado acostumbrados a sacar en fasores, es decir, a dejar en módulo y a dejar en ángulo. Entonces, en ese caso no estás trabajando en picos, sino estás trabajando en RMS. Y para BRMS ya les acabo de poner la forma. Sí, que no se nos vayamos a confundir en eso. Pues como digo, yo les puse aquí de forma general, ¿ya? Porque, como digo, insisto, les van a dar que calculen sobre una X resistencia. Halle la potencia en esta resistencia, ¿ya? Hallamos la corriente y ahí recién estamos listos para utilizar la fórmula, ¿sí? Pero también, si no sabes la fórmula, pues no te sirve de nada. Entonces, pilas con eso. Entonces voy a subrayar las que nos sirven, que sería esta de por acá, por ejemplo esta. ¿Listo? Esa fórmula de ahí y esa fórmula de acá. Entonces, eh, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no nos haya quedado claro? Esto voy a borrar un poco. Solo era una demostración. Es decir, un medio por el voltaje RMS por la raíz de 2 multiplicado por su corriente por la corriente RMS por raíz de 2. La raíz de 2 con raíz de 2 se va con este, me queda la potencia, bueno, aquí me falta el coseno también, ¿no? El coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Y esto es equivalente a decir que la potencia instantánea también se puede encontrar como el valor RMS por la IRMS por el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. ¿Listo? Otra cosa que también me gustaría mencionar, este, eh, este término, todo ese término, la resta del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, muchas de las veces viene expresado con este símbolo, pi, ¿ya? El ejercicio te da todo detallado. Conocemos conocemos el voltaje, la corriente y conocemos el ángulo de desfase, phi. Bueno, sí es phi, ¿no? El ángulo de desfase phi, un valor de tanto. Eh, pero
vuelvo y repito, ese ángulo corresponde a toda esta resta. Todo esto de aquí. ¿Ya? Entonces, si un caso les dan eso o les dice de manera textual, ya saben a qué se refiere. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta, algo que no hayamos entendido tal vez del tema de potencia instantánea? Ahorita voy a hacer un ejercicio un poquito más elaborado, por así decirlo. No es tan complejo, pero sí me gustaría realizar, para que vayamos ya entrando en ambiente de lo que es este tema. Ejercicio 2, por ejemplo. ¿Ya? El ejercicio 1 es el que acabo de hacer de forma general. Ejercicio 1, ejercicio 2. Listo. ¿Qué me dice este ejercicio? Mira, o cómo está dibujado. En la fuente de corriente, una resistencia y una... ya, primero, antes de esto, quiero explicarles algo. ¿Listo? Primero, antes de esto, porque esto sí suele pasar. Por ejemplo, recordando las relaciones fasoriales. Recordando las relaciones fasoriales. Las relaciones fasoriales. ¿Ya? Por ejemplo, en la resistencia, en el capacitor y en el inductor. Voy a poner aquí la corriente, perdón, aquí es un inductor, una L. La corriente con respecto al voltaje, con respecto al voltaje y con respecto al voltaje. ¿Ya? ¿Qué está aquí? En adelanto, en fase, en atraso, ¿qué está? ¿Damos eso? Preguntas teóricas, ¿no? Tranquilamente les pueden evaluar en cualquier lugar, ya sea en el laboratorio o en la materia misma. Incluso en el laboratorio recuerdo que a mí el profe me mandó a hacer la demostración. ¿Sí? Medio complejo y largo. Ya, entonces recordando, en el capacitor la corriente adelanta y en el inductor la corriente atrasa. ¿En cuánto habíamos dicho? En 90 grados. ¿En cuánto? En 90 grados. ¿Y aquí en qué? Está en fase, es decir, tiene un ángulo de 0 grados. Ahora, recuerde que estamos comparando magnitud, es decir, cada magnitud tiene su propia ángulo. En pocas, el ángulo, en este caso en la resistencia, el ángulo del voltaje es igual al ángulo de la corriente, ¿sí? Porque si por aquí está el voltaje, por aquí mismo estará la corriente, ¿sí? Es decir, tienen el mismo ángulo. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa por acá? Mire, el ángulo del voltaje ya no es igual, es diferente al ángulo de la corriente. ¿Pero en cuánto? Ya puede ser en más o menos 90 grados. Porque como decía, esto es relativamente relativo a lo que uno vea, ¿sí? Si uno ve primero el voltaje con relación a la corriente, pues habrá menos 90 grados. Pero si uno ve la corriente con respecto al voltaje, habrá más 90 grados. Y la misma situación sucede acá. Voltaje diferente el ángulo de la corriente y lo mismo, en más, menos 90 grados. Ahora, ¿para qué hago esto? Por una sencilla razón. ¿Por qué? De forma general, ¿cuál es la fórmula que vamos a utilizar en este curso? Un medio, bueno, voy a utilizar PRMS, ¿ya? PRMS por la corriente IRMS por el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. ¿Listo? Entonces, en la resistencia, pongo aquí, en resistencia, pongo cualquier valor, mire, la potencia es igual al BRMS por el IRMS. Por el coseno, ¿de qué? Mire lo que me dice aquí. El ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Pero ¿cuánto habíamos dicho que es esta relación? Iguales. Entonces, si yo resto un número menos lo mismo, pues me da cero, ¿no? Me da cero. ¿Listo? 0 grados.
Entonces, el coseno de 0, ¿cuánto es? ¿Tenemos claro eso? Coseno de 0, ¿cuánto es? 1, ¿no? El coseno de 0 es 1. Ah, entonces si es que me piden en una resistencia, mire cómo es. La potencia es igual al voltaje RMS por IRMS. ¿Ya? Pero ¿qué pasa en el capacitor? Por ejemplo, en el capacitor o en el inductor. En el capacitor o en el inductor. Fórmula. La potencia es igual a PRMS por IRMS por el coseno de ¿qué? ¿Cuánto vale el ángulo de desfase en total entre la corriente y el voltaje? Más 90 o menos 90. Más o menos 90 grados. Ah, pero el coseno de más 90 o menos 90, ¿cuánto es? Cero. Entonces, ¿qué quiero llegar a esta conclusión importantísima? La potencia es cero. ¿Cero qué? 0 watts. También conocida como nula. ¿Listo? ¿Por qué digo esto? Porque muchas de las veces los ejercicios suelen ponernos así. Mire, es como que la trampa, ¿no? Si uno no sabe un poco la teoría, pues puede caer en ese error. Encontrar la potencia absorbida sobre los elementos pasivos. ¿Listo? Entonces, mire, como dice potencia absorbida sobre los elementos pasivos, un estudiante que quizá no tiene claro la idea va a ponerse a hallar qué. Primero, el voltaje que pase por el capacitor, luego el voltaje que pase por el inductor, luego su corriente, luego otra vez su corriente en el inductor y así sucesivamente. ¿Listo? Y de ahí recién se va a poner a reemplazar valores en la fórmula, y se va a dar cuenta que salía cero. O lo que es peor, vas a hacer todo el procedimiento, vas a llegar a obtener sus valores y vas a poner en tu calculador. Y oh, sorpresa, te sale cero. Entonces, si no tienes claro la teoría, no conoces la teoría, tú vas a dudar y vas a decir, no, pues no es posible que me dé cero. Sí, porque estamos cuestionándonos, ¿no? ¿Cómo una potencia va a ser cero? ¿Sí? Pero recordemos, en el capacitor o inductor, sí se da eso, inmediatamente. La potencia en el inductor o en el capacitor es 0 watts, o es la potencia nula. ¿Listo? eh, que si suelen poner esto, suelen poner los profesores. ¿Por qué? Porque aquí te están evaluando si sabes el concepto o si conoces la teoría sobre lo que es un elemento capacitivo o un elemento inductivo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto también un poco más de teoría? Porque el capacitor o el inductor son elementos que almacenan energía y el único que absorbe, como dice su palabra, es única y exclusivamente la resistencia. Lo que quiero resumir en todo lo que acabo de decir en estos breves minutos es que solo vamos a poder encontrar la potencia promedio o la potencia absorbida sobre una resistencia, sobre un capacitor o sobre un inductor de cajón, eso es 0 watts. ¿Listo? Entonces por ahí pueden venir preguntas teóricas como el profe más le parezca. Pero sí, espero que ya tengamos claro que en un inductor, un capacitor, siempre la potencia será cero. ¿Listo? Entonces por aquí voy a señalar color rojo, que no se nos olvide. Muy importante esta conclusión. Como anécdota, a mí me pasó eso. Por eso es todo lo que acabo de narrar. Era un ejercicio de la prueba o examen. Y yo estaba con una compañerita al lado y yo me ponía a calcular, como decía, yo utilicé la definición, ¿no? Primero encontré el voltaje, luego la corriente, y como en los voltajes ya tenía el ángulo de desfase, pues resté e introduzco en mi calculadora y me daba cero. Entonces, chuta, en lo personal, yo volví a recalcular
Sí, y la compañera que estaba al lado, o sea, de manera general, por así decirlo, estábamos como que idealmente ayudándonos, ¿no? Le digo: "Oye, me salió cero". Dice: "Chuta, estás mal", dice. Entonces, mire la importancia de conocer la teoría. Sí, porque la profe a propósito nos preguntaba: "Encuentre la potencia en el capacitor de 20 microfarads". Y yo me puse en mi, forma de calcular, pues me puse a resolver de la manera que los acaba de mencionar. Pero ahora no. La teoría me dice todo esto. Entonces, si alguna vez le ponen esa pregunta, ya no caiga en ese error de conocimiento teórico. ¿Listo? Entonces, a veces sirve contar, ¿no? Para que otras personas no cometan el mismo error. Entonces, ahora sí quiero realizar el ejercicio que estaba en mente resolver o quería dibujar. Es el ejercicio 2. ¿Qué me dice? Tengo una fuentecita de corriente, tengo un resistor y tengo un inductor. ¿Listo? Por acá que también tengo un resistor. Valores: 4, 3, 3, 10 con ángulo de 30. Sí, 10 con ángulo de 30. Y este valor de aquí es 2J. ¿Qué me dice el enunciado? Hallar la potencia absorbida. Hallar la potencia absorbida por todos los elementos. ¿Ya? Así me dice el enunciado. Entonces, como digo, e insisto una vez más, cuando uno no conoce la teoría, puede caer en el error de ponerse a calcular, conociendo la fórmula, el voltaje y la corriente que pasa por el inductor. Y como ya tengo los ángulos de corriente y ángulos de voltaje, resto y saco el coseno. Y si me sale cero, pues chuta, pues empiezo a dudar. Pero no. Si me dice la potencia absorbida, ya he repetido más de una vez, únicamente debo encontrar la potencia sobre la resistencia. En este caso tengo dos resistencias, deberé encontrar la potencia en ambas resistencias. ¿Listo? Entonces mire que el ejercicio puede tener un poco de trampa en los enunciados, pero si uno conoce la potencia, ¿a qué era igual? Voy a hacer solo con valores RMS, ¿no? Ya les mencioné por qué. Entonces, la potencia RMS en las resistencias, valor RMS por la corriente RMS. Listo. Ahora, profe, aquí veo una fuente de voltaje. Usted en la anterior clase nos enseñó lo que es la transformación de fuentes de corriente a voltaje o viceversa. Listo. Pero no sé si ven aquí, ¿qué sacaría yo haciendo eso? Mire, una resistencia, una fuentecita de voltaje. ¿Qué es válido? Es válido. Hallaría nuevamente su valor. Pero hay que ser un poquito más críticos, ¿no? Un poquito más de virar la fórmula, ¿ya? Yo pongo esto, mire, VRMS, o sea, un voltaje cualesquiera. ¿Qué viene su fórmula? Su corriente RMS por la resistencia. Porque estamos trabajando solo en la resistencia, ¿no? Solo en la resistencia. ¿Listo? ¿Por qué? Por su IRMS. Mire, una nueva fórmula, por así decirlo, pero solamente es desarrollar al cuadrado por la resistencia. Y mire, otra fórmula nueva para hallar la potencia absorbida en una resistencia. Su corriente RMS por la resistencia. ¿Listo? Ahora, otro camino. Entonces, esto le hago dependiendo del circuito, porque tengo la corriente y tengo la resistencia. Y encontrar un voltaje como que sí está un poquito complejo, ¿no? Entonces, depende del ejercicio, depende del estudiante. Entonces, otra manera de resolver esto, la potencia en la resistencia es el voltaje RMS por su corriente RMS. Ahora ya no quiero escribir el equivalente de la ley de Ohm del voltaje, sino de su corriente. ¿Y la corriente cómo es? Voltaje RMS tal cual y escribo su equivalente. Voltaje RMS
sobre la resistencia. Entonces otra fórmula. ¿Ya? Entonces, como ven, todos son desarrollos o despejes. Voltaje RMS al cuadrado sobre la resistencia. Mira, pues independientemente de los elementos o de lo que le haga más fácil hallar, pues puede encontrar con estas fórmulas. ¿Listo? Como ven, solo es despejes. Nada del otro mundo. ¿Listo? Fórmula 1, fórmula 2. Entonces, ¿cuál nos conviene usar? La de este color, lado izquierdo. Sí, y es lo que vamos a hallar. Resistencia, ya tengo obviamente el valor de la resistencia, pero su corriente, ¿cómo hallo? Mire, entonces, en estos casos, ¿sobre cuál voy a encontrar? La potencia que pasa por 3 y la potencia que estaría pasando por 4. ¿Tengo los valores de la resistencia? Obviamente ya tengo. Las corrientes, ¿cómo hallo? ¿Algún método, algo? ¿Cómo hallo? ¿Le vemos todavía o no le vemos? ¿Cómo hallamos? ¿Alguien tal vez? Es simplemente un divisor de corriente. Pero, ¿cómo sabe eso, profe? Simple. ¿Qué está pasando con esta fuente de voltaje? ¿Qué les decía? Cuando tengas únicamente una fuente de corriente y tengas varios elementos, ¿qué tienes? De ley que hacer divisor de corriente. ¿Por qué hago divisor de corriente? Porque esta fuente, que es la fuente de corriente principal, ¿qué se divide? Una para acá, lado izquierdo, vamos a llamarle I1, y lado derecho, I2. Entonces, a lo que llegamos a este nodo, hay una caída para el lado izquierdo, para el lado derecho, y otra caída para el lado izquierdo. Entonces, eso me permite utilizar lo que es divisor de corriente. Listo. Ahora quiero sobre 3. ¿Alguien me recuerda cómo era el divisor de corriente? Por aquí voy a poner. Ya, aquí quiero la que pasa por I3. ¿Cuál es la que pasa por I3? Es la I1. I1 al cuadrado por 3. ¿Qué sería por acá? I2 al cuadrado. I2 al cuadrado por 4. ¿Listo? Entonces ahora nuestro trabajo está hallar I1 y hallar I2. Entonces I1 como hallo, I2 como hallo. Entonces, ¿alguien recuerda cómo era la fórmula o el equivalente de divisor de corriente? Ya, por ahí. ¿Alguien tal vez? Para el divisor de corriente es la siguiente fórmula. Mire que quiero la I1. La I1 es la que pasa por acá. Entonces, tal vez cometeríamos el error de tomar esta impedancia, pero no. El divisor de corriente dice la impedancia contraria a esta corriente. Entonces, la impedancia contraria a esta corriente, ¿cuánto vale? Todo esto. 4 más 2J. 4 más 2J. Multiplicada por qué? Por la fuente principal. ¿Cuánto vale? 10 con ángulo de 30. Dividido para la impedancia total, es decir, 4 más 3, 7 más 2J. Hacemos exactamente el mismo análisis, pero ahora para la corriente I2. O sea, divisor de corriente. Por aquí. Divisor de corriente. Listo. La I2, ¿cómo es? La impedancia contraria. La impedancia contraria a I2, mira. La I2 es la que pasa por acá. Todo es. La contraria sería únicamente 3 por la fuente principal. ¿Cuánto vale?
3 por la fuente principal, 10 con ángulo de 30. Dividido para la impedancia total, lo mismo, ¿no? 7 más 2J. 7 más 2J. Y resolvemos. Entonces, aquí es I1 y acá es I2. ¿Alguien tal vez esos valores? Ver. La primera me sale 6.14 con ángulo de 40.61. Y la segunda me sale 4.12 con ángulo de 14. ¿Listo? Y ese es unidades, amperios. Amperios, amperios. ¿Listo? Pero eso no es lo que nos piden. Lo que nos piden es la potencia. Pero ya acabo de encontrar las corrientes y antes de eso encontramos una nueva fórmula que relaciona la corriente con su impedancia, que en este caso es la resistencia. ¿Listo? Ahora, reemplazamos valores, ¿no? La potencia promedio en 3, ¿cuánto ha sido? La I1 al cuadrado sería 6.14 con ángulo de 40.61 al cuadrado multiplicado por 3. ¿Cuál es la potencia en 4? 4.12 con ángulo de 14.05, todo esto al cuadrado multiplicado por 4. ¿Listo? Entonces, esas son nuestras respuestas. Por 3. Algo que quizá quiero mencionar en esto es que el hecho de que estemos en un tema quizá nuevo no implica que, ¿cómo les explico? Que ya nos olvidemos definitivamente de ah, de los otros métodos que ya hemos aprendido. ¿Listo? Eso para que le tengamos en cuenta. Aquí acabo de, ¿cómo les explico? De cometer un error. ¿Por qué error? Porque la potencia, si bien es cierto, las unidades son los watts. Entonces aquí miren lo que acabo de mezclar. Es un número complejo. ¿Listo? Entonces esto no vamos a ver nunca. Solo se toma la parte real. ¿Listo? La parte real es lo que nos importa. O el módulo, como quien dice. El módulo. ¿Listo? El módulo, y de ahí sí podemos sacar cualquier cosa. Eso espero que también estemos visualizando, ¿sí? Nunca podemos elevar, y más que todo como que no es tan visible, ¿no? Elevar al cuadrado un ángulo. Entonces esto es al cuadrado multiplicado por 3. Esto es al cuadrado multiplicado por 4. Y ahí sí, vuelvo a multiplicar al cuadrado por 3, 6.14. Me da 113. La potencia en 3 es 113.09 watts. ¿Listo? La potencia en 4, ¿cuánto es? Esto al cuadrado multiplicado 4.12 por 4. Es 67.89 watts. ¿Listo? Y estas sí son las respuestas. En el otro estaba mezclando cosas incoherentes. ¿Listo? Aunque también salía lo mismo, ¿no? Solo que para tu respuesta ya no le metas los valores del módulo, del ángulo, perdón, porque yo sí me acuerdo que saqué esto, pero ya no le pongamos lo que es el ángulo. Sí, pero como digo, para estar un poquito más claros,
mejor no meter el ángulo. Listo, por acá dice, ¿cómo sabemos si la corriente es BRMS o pico? Listo, es una buena pregunta. Supongamos que tu circuito está de la siguiente forma, ¿ya? Y te dicen un B1, ¿ya? Yo pongo así para explicar acá. ¿Qué es el B1? Te van a dar de la siguiente forma. 10 coseno de 8t más 5, ¿ya? ¿Esto qué es? Es una senoide, ¿ya? Por las partes que forman una senoide, ¿qué tenemos? W, el ángulo de fase, que le llamo teta, por ejemplo, la amplitud, y obviamente la función trigonométrica, ¿no? Función trigonométrica. Entonces, si es que en este circuito como tal te dan esta forma, mira, ¿qué tienes? Tienes la amplitud o el valor pico, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en una senoide tenemos de la siguiente forma. La amplitud es lo que mide o lo que vale este pico. Sería, por ejemplo, un 5. El pico negativo también sería -5. Esto es la amplitud, es el valor pico. Pero el BRMS es un valor debajo del valor pico. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, hay que eh, dividir para la raíz de 2. Entonces, esto es valores picos por la definición. Valor pico. Valor pico. ¿Ya? Entonces, de esto, cuando tú ya le conviertas en fasor, ¿cómo sería? B1 es igual a 10 con ángulo de 5. Ya, pero ojo, esto sigue siendo valores picos. Pero si en el semestre te aclararon que trabajes con valores RMS, ojo, debes dividir para raíz de 2. Es que no haces eso, te van a poner mal o el ejercicio ya no valdría. Caso número 2. Te dicen lo mismo, ¿no? Te dan el mismo circuito y te dan el otro caso. Que B1 es igual a 8 con ángulo de 100. Cuando ya te dan así y no te dan la posibilidad de convertir en nada, esto ya, primero que nada, es un fasor. Segundo, ya es RMS, ¿ya? O al menos eso se quedó como que concretado entre los estudiantes. Entonces, eso hay que preguntar a nuestro docente o estar atento a nuestro docente. ¿Qué pasa cuando te dan así? Pregunta al profe, ¿esto lo vamos a tomar para este semestre como fasor o como RMS? Pero si te dan acá, pues ya sabes, la definición, amplitud es el valor pico. Si es que necesariamente tengo que convertir a RMS, debo dividir para raíz de 2, RMS, ¿sí? Entonces, nosotros, el curso, si es que ya nos dan así, esto ya le vamos a asumir como RMS, ¿sí? Pero aquí, ¿qué podría surgir otra pregunta? Si me dan en RMS, me pueden decir que la respuesta exprese en valores picos, ¿sí? Si me dicen en valores picos, a la respuesta, ¿qué debería hacer? Multiplicar por la raíz de 2. ¿Listo? Es como que solo la definición de valor pico y valor RMS. Entonces, esto es otro color. Ya, esto es solo como que una explicación. Listo, entonces del anterior ejercicio, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Entonces también, ojo con estas eh, equivalencias, ¿no? Nos pueden servir bastante. Servir en el aspecto de que reducir cálculos y reducir el tiempo. ¿Listo?
también con esto, por favor. ¿Sí? Esto tengan muy presente. Es muy popular en preguntas de teoría más que todo. Preguntas múltiples por ahí. Suelen poner ciertos profesores. Pero si no, pues tranquilo, no pasa nada. No está por demás conocer el concepto. ¿Listo? Y hasta aquí. ¿Alguna duda, algo? ¿O todo claro? ¿Sí tenemos todo claro? Si no, pues podemos darnos el lujo de pasar a un... A ver, si en un ejercicio me dan la corriente en forma de fasor en vez de senoidal, entonces para saber si es fasor o pico, sí, 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 como digo, Rubén, es preferiblemente preguntar, porque eso depende de cada profe, ¿sí? Entonces, la única duda que tú vas a tener es cuando te den expresado el fasor. Ya si te dan arriba como función trigonométrica, ya sabes qué hacer para convertirle a RMS, ¿sí? En la segunda opción nomás hay que consultar al INGE. ¿Listo? Entonces, como digo, hemos visto lo que es la potencia instantánea, la potencia media, que no es más que una formulita, ¿no? ¿Sí? Pero como digo, casi siempre no te van a dar servidito así ya los valores. No pasa eso. Te van a decir que calcules sobre un elemento o sobre el elemento que absorbe en el sistema. Suelen utilizar esas palabras. En el sistema, en el siguiente sistema o en todo el sistema. Entonces ya sabes que la única que absorbe es la resistencia. ¿Listo? Espero que eso nos vayamos recordando y nos vaya quedando claro. Listo. Hemos hecho un ejercicio también ya quizá un poquito más eh, utilizando la terminología que suelen utilizar en las pruebas, como es la que tengo en pantalla. ¿Listo? Entonces, como ven, no es nada nuevo la potencia instantánea. Lo que sí puede ser nuevo para muchos estudiantes es quizá el concepto de potencia compleja. A ver, un ratito. Colgó mi compu. A ver, ahí sí. Continuamos. El concepto de potencia compleja, eso sí, ya quizá puede ser nuevo. Potencia compleja. ¿Listo? ¿Qué es la potencia compleja? Está formada por una potencia activa, promedio o real. Ya como conocemos la fórmula, pues ya acabamos de hacer ejercicios. La potencia real más o menos una potencia reactiva. Listo, entonces voy a poner aquí lo que consta. Formada sí, formada por una potencia activa y por una potencia activa sumado a una potencia reactiva. En otros términos, ¿qué quiero decir? Formada por una potencia activa, es decir, lo que acabamos de hallar. Media o promedio. Eh, promedio, eh, otro nombre también es media, u otro nombre también es real. ¿Ya? Estos tres nombrecitos es populares para entender la definición de potencia compleja sumada a una potencia reactiva. ¿Reactiva en qué sentido? ¿O cuáles nomás son los que hemos visto? Capacitiva o inductiva. Inductiva. ¿Cómo darme cuenta? Capacitiva cuando es menos. Inductiva cuando es más. ¿Listo? Capacitiva cuando es más, perdón, capacitiva cuando es menos, inductiva cuando es más. ¿Listo? También cómo se puede representar o cómo se le puede formular o definir, es la palabra, definir la potencia compleja es de la siguiente forma. La potencia compleja, una S, yo le suelo hacer como que una S bastante alargada, es igual a P más menos Q
J. ¿Ya? Por algo es compleja, ¿no? Ya espero que vayamos viendo eso. P más menos QJ. Y Q puede ser capacitivo o inductivo. Indistintamente si es capacitivo, el signo que vemos en pantalla. Y la J, pues, para dar eh, validez a la definición de potencia compleja. Ahora, dentro de la potencia compleja aparece como que fórmulas, ¿no? Pues, de lo que siempre he dicho, detrás de esto hay una deducción enorme, pero a nosotros como que idealmente ya no nos interesaría. Pero lo que sí nos interesa es quizá conocer las equivalencias, es decir, las fórmulas. Por ejemplo, la potencia compleja. Ya, esto es, insisto, no quiero mezclar, esto es de forma general, general, forma general. ¿Y cómo te van a decir? Una potencia activa y una potencia reactiva. Pero, ¿cuál es la fórmula para, en términos de voltaje y corriente? Es la siguiente. La potencia compleja es igual al voltaje RMS por la corriente IRMS conjugada. Conjugada. ¿Por qué? Porque son números complejos. Y recordemos que el conjugado se puede hacer de varias formas, ¿no? Pero lo bueno de este curso es que te van a dejar utilizar la calculadora. Entonces, la conjugada ya sabes cómo hacer. Ahora, quizá alguien no tiene claro eso. ¿Qué es el conjugado? Es lo siguiente. Por ejemplo, definamos un número z, cualesquiera. Yo le pongo 1 más 4i. La conjugada es esta. 1 menos 4j. ¿Listo? Esa es la conjugada. Ahora, si es que tu corriente ya te dio en fasor, ¿cuál es la conjugada? Es lo de acá. Vamos en fasor. Tienes un valor, yo que sé, una z, una corriente, ¿ya? Una corriente de 5 con ángulo de 20. ¿Cuál es su conjugada? La siguiente, lo mismo con el ángulo cambiado de 5. Y esa es su conjugada. ¿Listo? Como que para tengamos en cuenta un poco de terminología con respecto a de forma analítica o con respecto a meter en la calculadora. ¿Listo? Entonces, fórmula número 1 para hallar la potencia compleja es BRMS por su IRMS, pero ¿qué? Conjugado. Ahora, eh, ¿de qué otra forma podemos relacionar todo esto? En la siguiente ecuación también. La potencia activa también se la puede hallar como la potencia es una nueva potencia. S, aquí deberían colocar otro nombre, pero otro símbolo, pero los autores ponen la misma S, entonces puede eh, confundir al estudiante. Entonces lo que yo siempre suelo poner es en módulo, ¿no? Porque si bien es cierto, módulo no es lo mismo que la potencia compleja. Entonces el módulo de la potencia compleja multiplicado por ¿qué? Por el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Y Q, ¿cómo se halla? Lo mismo. S por el coseno del ángulo, por el seno, perdón, por el seno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. ¿Listo? ¿Y cómo se le conoce a la S? Pues como potencia aparente. Aparente. No es más que obtener el módulo de la potencia compleja. Ah, pero la potencia compleja, ¿cómo se halla? De esta forma. Entonces, mire cómo va encadenado todo. La potencia compleja, luego para hallar la potencia aparente y luego para hallar la potencia activa o la potencia resistiva. Entonces, si ponemos una vez más una equivalencia más de 1, ¿no? De 1, ¿qué sería? La potencia compleja es igual a ¿qué? A la potencia aparente por el coseno por el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Más o menos la potencia aparente por el seno, el ángulo del voltaje, menos el ángulo de la corriente.
¿sí? Y esto también multiplicado por J. ¿Listo? Ahora, la potencia aparente tiene otra deducción. Entonces aquí quizás solemos confundirnos bastante, pero espero no nos perdamos tanto. Si S es igual a P más menos B más, eh, más Q, perdón, QJ, ¿el módulo cómo será? El módulo también será como P al cuadrado, ya, P al cuadrado más Q al cuadrado. Es decir, solo estamos sacando Pitágoras, el módulo, que no es nada nuevo. Pero también ese cómo se puede obtener directamente. Es otra opción. La opción A, la opción B. Como el voltaje RMS por la corriente RMS. Así, tal cual. Ya no va conjugado. Conjugado es para la potencia compleja, pero la potencia aparente no. ¿Listo? Entonces son solo equivalencias, pero no nos confundamos. Si usted sabe las definiciones y cómo hallar, pues mire que son solo deducciones, reemplazos, reducciones y más reemplazos. Entonces, otra forma también de expresar la potencia compleja. Mire, PRMS por IRMS por el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, más el BRMS por el IRMS, que es la corriente, por el seno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, J. ¿Listo? Otra forma de expresar. Pero que también habíamos dicho, ¿cómo le llamamos a este ángulo? Phi. Entonces esto ya aparece muy común en potencia compleja. Ya aparece de esta fórmula. La potencia compleja es igual al BRMS por el IRMS por el coseno de phi más el BRMS por el IRMS por el seno de phi. Y usted ya sabe a qué se refiere phi, es decir, a la resta entre el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. ¿Listo? Ya, acá quizá también solemos confundir esta parte. Como es módulo, recuerde, esto también debería ser módulo para contemplar o que se relacione la igualdad, porque son solo módulos, ¿sí? Porque BRMS a veces suelen darnos 120 con ángulo de menos 100, o la corriente 5 miliamperios con ángulo de 30. No, aquí vamos a meter solo los módulos, ¿sí? Solo los módulos. He allí la importancia de que yo les decía que nos acostumbremos a trabajar en módulo, es decir, 8 con 8 con ángulo de 20, por ejemplo. 16 con ángulo de 30. ¿Por qué? Porque este es el módulo y solo esto tienes que multiplicar si es que quieres hacer un poco más rápido. ¿Listo? Entonces ya vamos a ir haciendo ejercicios y vamos a darnos cuenta que no es nada complicado, no es nada eh, difícil. ¿Listo? Entonces, hasta lo que hemos visto, lo que es teoría, equivalencias y la fórmula. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algo que no hayamos entendido? ¿De dónde nace la fórmula B para la potencia aparente? Eh, Porque son módulos, ¿sí? Módulos, ¿listo? S es P más Q, J, pero luego vamos con módulos. Entonces, como digo, esta es una fórmula de sacando el, el triángulo de Pitágoras. Pero esto es una fórmula, ¿sí? Son fórmulas. Es decir, estos son iguales, ¿no? Sí, no es nada más, son fórmulas. ¿Alguna otra duda? ¿Algo? Ahora voy a introducir algo que también suele confundir mucho a los estudiantes. Es esto de aquí. Ya. Como, como ecuatorianos, ¿qué decimos a veces? Sube para arriba, baja para abajo. ¿Sí? Frase que a veces por ahí se nos pasa. Cuando decimos la palabra subir, estamos asumiendo un valor positivo. ¿Listo?
Y cuando decimos la palabra bajar, estamos asumiendo a un término o a números negativos, ¿ya? Entonces, idealmente nosotros cuando decimos, por ejemplo, en un puesto de trabajo, por ejemplo, si subes, es decir, que estás ascendiendo, ascendiendo. Si bajas, que estás descendiendo. Por ejemplo, yo que sé, en ganancias, en dinero o en ahorros. Si tienes más dinero, estás aumentando, aumentando. Y si tienes menos dinero, pues estás disminuyendo. Ya, estos problemas o estos ejemplos que doy es para la vida cotidiana, para problemas o para situaciones de la vida cotidiana. Pero ¿qué pasa con la potencia compleja? Es distinto, porque cuando hay un valor hacia arriba, vamos a tomar idealmente las palabras que voy a escribir, ¿sí? Las palabras que se van a tener en cuenta es atraso y la palabra que vamos a asumir cuando tengamos un valor negativo es adelanto. ¿Listo? Adelanto, atraso. Entonces, como que va en contra de lo que idealmente estuviéramos pensando, ¿no? Para arriba, adelanto. Para abajo, atraso. No. Para potencia complejas y para esto, para este tema, vamos a olvidarnos de la cotidianidad y vamos a tomar los términos que acabo de escribir en color celeste. Para arriba en atraso, para abajo en adelanto. ¿Sí está claro esta parte? Recuerda que esto es muy, muy importante, porque si no comprendimos esto, todos los ejercicios vamos a ser invertidos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante conocer esta parte. Entonces, aquí me gustaría a mí hacer un poco más ordenado para ya poner las equivalencias que quiero poner. Entonces, para arriba y para abajo. 2 4 2 4. Listo. Acá también sigue, sigue. Esto ya está por demás, poner más, menos, más, menos. ¿Y qué aparece en este plano cartesiano? Aparece este vector también. Es una especie de vector, ¿ya? Pero ¿qué estamos formando? Estamos formando solo unos triángulos. ¿Listo? Entonces, cuando está en atraso, ¿qué vamos a tener? Valores positivos o valores que sumen. Y cuando yo decía valores positivos o valores que sumen, ¿a qué hacíamos referencia? Por acá arriba escribí. A inductivo. ¿Ya? Mira, es un inductor. Entonces, los ejercicios, ¿cómo van a decir? Se tiene una carga inductiva. Ah, entonces en mi potencia compleja, en mi fórmula, ¿qué tengo que poner? Más, porque es un inductor. ¿Listo? Eso que nos quede claro. Ahora, ¿qué pasa en adelanto? ¿Qué se supone que tenemos? Un menos. ¿Y qué carga? ¿Cómo te va a venir expresado el ejercicio? Se tiene una carga capacitiva. Por lo tanto, sabemos que nuestra fórmula iría con un menos. Hace referencia a un capacitor, hace referencia a un inductor. ¿Qué nuevo término aparece aquí? Aparece este término. Eh, por acá. Factor de potencia. ¿Ya? Entonces, el ejercicio va a decir, se tiene un factor de potencia en atraso. Ah, ya, entonces se tiene un factor de potencia en atraso. ¿Qué debo colocar? Un más. Se tiene un factor de potencia en adelanto. Ah, se debe colocar un menos en la fórmula. ¿Listo? Entonces, estos son términos claves para reconocer si es positivo o si es negativo. Entonces, aquí los dos casos. Adelanto y atraso. Adelanto es negativo, atraso es positivo. ¿Listo? Eso es el factor de potencia. Ahora, el factor de potencia es, ¿qué es el factor de potencia? Es como que un estándar o una medida para ver qué tan eficiente es el sistema, ¿sí?
Y más adelante vamos a ver que este factor de potencia muchas de las veces hay que corregirlo. Entonces, un nuevo tema o un tópico de este subtema de potencias es corrector del factor de potencia. Como, insisto, es una medida o una regularidad que se debe cumplir, porque lo más factible o lo más óptimo es que este factor de potencia llegue a la unidad, es decir, tenga 0,9. Eso es lo más recomendable, lo exitoso. Pero si tienes un factor de potencia, yo que sé, de 0,60, de 0,50, hay que corregir. Y eso vamos a ver más adelante, cómo se corrige, con qué elementos y cuál es el procedimiento. ¿Listo? Ahora, continuando con este triángulo. Para arriba, ¿qué era? Más. ¿Y qué elemento tenemos? Un inductor. Para abajo, ¿qué es? Menos. Y tenemos un capacitor. Bueno, aquí, bueno, sí le dejo ahí, ¿no? Espero que, bueno, no quiero poner menos y es un capacitor. Es más y es un inductor. La flechita, ¿cómo se pone en estos ejercicios? Obviamente para arriba y obviamente se pondrá para abajo. Listo, entonces el primer lado de este triángulo, si vemos, es un triángulo rectángulo, ¿no? ¿Qué tiene aquí? Un ángulo de 90, un ángulo de 90. Las primeras aristas ya hemos visto, pero ¿qué es en cambio este lado de aquí? Con otro color, un color verde. Este lado de aquí, ¿qué es? Viene a ser nada más y nada menos que la potencia activa, la potencia promedio, la potencia media, la que acabamos de hallar, la que vemos cómo se halla. Entonces, esta es P. Y lo de acá, de forma general, es Q. ¿Sí? Esto sigue siendo Q. Y por eso vimos al inicio, cuando introduje en este tema, que Q puede ser positiva o negativa. Y ya nos vamos a dar cuenta cuándo es positiva y cuándo es negativa. Porque si es capacitiva, será negativa. Si es inductiva, será positiva. ¿Listo? Eso nos sirve para colocar los signos. ¿Y cuál es la hipotenusa del triángulo rectángulo? Pues no es nada más que la potencia aparente. La potencia aparente. ¿Listo? ¿Y de aquí qué nace? La potencia compleja. Una nueva forma de expresar. La potencia compleja es igual a P más menos Q. ¿Listo? Entonces a usted si le dan estos valores ya, lo tiene casi todo. Porque puede expresar, ¿no? Dependientemente del signo que tengas, iría para arriba o para abajo. Tienes el ángulo de 90, puedes hallar cualquier magnitud, o en el caso de corregir el factor de potencia, pues lo puedes hacer de manera sencilla. ¿Listo? Entonces, ahora, este factor de potencia también, ¿cómo se halla? ¿O cuál es su formulita? Vamos a ponerle por acá con flechita. El factor de potencia, fórmula. Factor de potencia es igual a P sobre S. P que era la potencia activa, la potencia que acabe de señalar. Mire, cómo también se halla de esta fórmula. ¿Listo? Este tema sí es un poquito como que de fórmulas, pero si nos anotamos correctamente, vamos a ver que lo logramos. ¿Y cuál es este? Pues la potencia aparente. ¿La potencia aparente cómo es? Es el módulo de qué? Mire, de lo de acá. Podemos hacer con Pitágoras o podemos hacer directamente BRMS por su corriente IRMS, pero los módulos. Otra fórmula. ¿Cuál es? El coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Entonces, todo este equivalente corresponde al factor de potencia. ¿Sí? De distintas maneras te pueden dar el factor de potencia, con los ángulos o con P y S. Ahora, ¿esto cómo habíamos llamado? También puede ser denominado phi. ¿Listo? Que no se nos olvidemos de esto. Viene muchas de las veces expresado con phi. ¿Listo? Entonces, y en varias formas de expresar el factor de potencia. Y bueno, hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro tal vez? Ya, algo que me falta. La potencia aparente, la potencia activa y la potencia resistiva. Las unidades, ¿ya? Eso nos falta. Entonces, la potencia
compleja, aquí está. Potencia compleja, unidades. Esto puede ser nuevo para muchos de ustedes. Volt, voltaje por amperio. Entonces siempre se pone volt amperio. ¿Listo? Volt amperio. Voltajes por amperios. La potencia de P, acá está. ¿Cuál es la potencia de P? Voy a borrar esto por acá. Es lo que ya vimos hace poquito. Watts. ¿Y cuál es la unidad de Q? Eh, bares. ¿Listo? Los bares. Entonces, ¿cómo identificar cuándo es P y cuándo es Q? También otra forma es identificar por las unidades. Cuando te dicen 25 watts y tiene y se suman 25 bares. Entonces tienes que poner más 25 para que corresponda al valor de Q. ¿Listo? Entonces, como digo, esto quizá puede ser nuevo, pero no está tan difícil aprenderlos, que son bares, menos el ángulo de la corriente y la unidad son los bares. ¿Listo? Entonces ahorita vamos a hacer un ejercicio. Puedes repetirlo de atrás o adelante el factor de potencia. Listo. ¿Y dónde está el triángulo? Aquí está. Ya. Idealmente nosotros cuando subimos, pues sería un aumento, ya, otro ejemplo mejor. En el tiempo. En el tiempo. eh, ¿Qué decíamos? Para acá, ¿qué sería? Como que adelanto, ¿no? Para acá, ¿qué sería? Retraso en los números ordinales, reales, que tienen un orden. Pero en el tiempo que era, para atrás, adelanto, para abajo, para la derecha, atraso. Entonces, es lo mismo que tengamos eso. Para arriba, atraso, para abajo, adelanto. Pero ahora, el factor de potencia es un número entero o un número cualquiera, ¿ya? Pero en los ejercicios viene expresado de la siguiente manera. Se conoce que el factor de potencia es de 0,85 en adelanto. Ya, si te dijeron en adelanto, tú en el gráfico, en el triángulo de potencias, no vas a obviamente escribir esto, porque esto es en atraso. El factor de potencia es como que esa clave para determinar para dónde vas a dibujar Q, para arriba o para abajo. Ya, en pocas palabras es, el factor de potencia es la herramienta que te dice o te da la decisión de dibujar Q para arriba o Q para abajo. ¿Ya? Eso es lo que nos ayuda el factor de potencia. Entonces, ¿cómo se le conoce a todo esto lo que acabo de dibujar? Nada más y nada menos que el triángulo de potencias. Triángulo de potencias. Por ahí una profe sabe comparar de otra forma con ejemplos un poco más cotidianos, pero yo explico siempre de esta manera. Sí, espero que esto les haya quedado un poco claro. Entonces, como digo, muchas de las veces, o la mayor de las veces de circuitos eléctricos, pues se aprende eh, resolviendo, ¿no? Haciendo ejercicios. Entonces, vamos a resolver un ejercicio. ¿Qué me dice? Ejercicio número 1. Color negro. Un ratito. Ejercicio número 1. ¿Qué me dice? Datos. ¿Ya? Entonces, este tema también suele ser un poco fácil, pero si conocemos cómo identificar en adelanto o en atraso, eso es la mayor dificultad de los estudiantes. ¿Cómo reconocer en adelanto o en atraso? Entonces, como digo, en la parte de arriba, pues intenté de la manera más eh, fácil explicarlo, ¿sí? Lo ideal para arriba es atraso, para abajo es adelanto, ¿sí? Es como que invertir a lo que tu mente estaría acostumbrada, nada más. Entonces, hagamos el ejercicio, ahí nos va a quedar un poco más claro. Y también para repasar la forma en cómo vienen expresado este tipo de problemas en una prueba, en un ejercicio. Datos. ¿Qué me dice? Se conoce
que, que en un sistema, bueno, lo pongo un poco reducido, que la potencia aparente del siguiente sistema es de 12 kilovolt amperios con un factor de potencia en atraso de 0,86 y está alimentado ay, está alimentado por una fuente de voltaje de 120 BRMS. Entonces, mire, el enunciado de un tipo de ejercicios de este tema, de esta temática. Se conoce que la potencia aparente del siguiente, bueno, aquí me ha faltado, es del siguiente sistema. El siguiente sistema es de 12 kilovolt amperios, con un factor de potencia en atraso de 0,86 y está alimentado por una fuente de voltaje de 120 RMS. Y me dice hallar la corriente pico. La corriente pico del sistema. Listo. Entonces, en estos ejercicios, a veces yo le reduje bastante texto. Esto es bastante detallista, se tiene un sistema que está compuesto de tantos elementos y así, se mandan un poco más de texto, pero de la manera reducida, pues yo he escrito aquí. Entonces vamos a sacar datos, texto, del texto. Mire, potencia aparente. ¿Qué era? Potencia aparente. ¿Cuánto dice que vale? 12 kilovolts amperios. ¿Ya? Otro dato, factor de potencia. Pues acá voy a escribir de manera ordenada. S es 12 kilovolts amperios. Un factor de potencia de ¿cuánto? De 0,86. ¿En qué? En atraso. Listo, eso es valioso para el gráfico. Y BRMS, bueno, el voltaje, que ha sido un voltaje de 120 BRMS. ¿Listo? Aquí es hallar la corriente pico y también me dice pico del sistema y la potencia compleja. Y la potencia compleja. ¿Listo? Entonces, primero que nada, analizo lo que tengo. Ya tengo potencia aparente. Tengo el factor de potencia. ¿Qué puedo hallar? Por fórmula, puedo hallar lo siguiente. Factor de potencia es P sobre S. Espejo, ¿no? P es igual al factor de potencia por el valor. Entonces, P, ¿cuánto vale? ¿Cuánto valdría? Solo es multiplicar, ¿no? Calculadora. Me da 10,32 sería kilowatts. A ver, por aquí es 0,86. 0,32 kilowatts. ¿Ya? ¿Por qué este cambio de aquí? Mire, porque estamos en potencia. Y aquí era potencia aparente. Entonces, kilowatts. Ahora sí, tengo P, tengo S, ya puedo dibujar el triángulo de potencias. Pero ¿qué también me permite trabajar el triángulo de potencias? Este valor, en atraso. Entonces, pregunto, ¿es para arriba o para abajo? ¿Cómo es la fórmula? El triángulo, perdón. ¿Para arriba o para abajo?
Por arriba. Listo, muy bien. Esta es la respuesta, es para arriba. Entonces por aquí yo suelo dibujar así y dibujemos como dijo nuestra compañera para arriba. Listo. Tenemos ya incluso el valor de la potencia aparente. Tenemos el valor ya de P. No sé si le ven, pero ya está la respuesta. Inmediatamente. ¿Cuánto vale S? Ay, ¿cuánto vale la potencia aparente? 12 kilovolts amperios. ¿Cuánto vale P? 10.32 kilowatts. ¿Y cuánto vale Q? Ya, entonces Q, no sé si le ven, pero es un triángulo rectángulo, ¿no? No es más que sacarla, despejar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es esto? Lo de siempre, ¿no? S al cuadrado es igual a P al cuadrado más Q al cuadrado. Esto es Pitágoras. Saco Q. Q es igual a la raíz de S al cuadrado menos P al cuadrado. ¿Listo? Ah, ahora. Bueno, esta es una forma de hallar que nadie quita, ¿no? Y que también creo que es la más popular en los estudiantes. Menos Q, esto es al cuadrado. P es 2, S es 12 y P es 10.32. 10.32. Me sale 6.12 kilobares. ¿Listo? He ahí la importancia de las unidades. ¿Listo? Tengo Q, tengo P, me pedían la potencia compleja, eso sale solito. La potencia compleja era P más menos Q, J. Pero como dijo nuestra compañera, es para arriba, es decir, es positivo. Entonces mi respuesta vendría expresada de la siguiente manera. 10.32, 10.32 más 6.12 kilovolt amperios. ¿Listo? ¿Esto por qué? Porque es la potencia compleja, unidad de la potencia compleja. Por eso estoy poniendo. Porque no sé si se dan cuenta, es una transición, ¿no? Como que de una medida, de una unidad a otra unidad, luego de una unidad a otra unidad. Entonces, recordad, Q es bares. P es lo que vimos hace toda la clase, de hecho, es vatios. Y S es la potencia compleja, volt amperios, ¿ya? Notar también que la unidad de la potencia aparente es la misma, volt amperios, porque es el módulo. ¿Listo? Eso hay que notar. Ahora, lo que les decía, quizá alguien dice, no, como que es un poco largo, es un poco complejo hacer por triángulo de Pitágoras, así. Ok, está bien. ¿Qué otra fórmula aprendimos para hallar P y para hallar Q? No sé si recuerdan. Para hallar P, ¿cuál es? La potencia aparente por el coseno del ángulo phi. Para hallar Q, ¿cuál era? La potencia aparente por el seno de phi. ¿Listo? ¿Tenemos este dato? Obvio que tenemos. Tenemos phi, ese es el que nos falta. ¿Por qué, profe? Porque mire, ¿y dónde lo pueden encontrar? Claro que lo pueden encontrar. ¿Por qué? Porque el factor de potencia es igual a ¿qué? Al coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. En pocas palabras, el factor de potencia es igual al coseno de phi. ¿Listo? Estas equivalencias hay que sabernos muy bien. Saco lo que vale phi, pues como un arco coseno, y está la respuesta. Por ejemplo, hagamos esta fórmula, ¿ya? Entonces, phi, ¿cuánto sería? Arco coseno, o coseno a la menos 1, ¿de qué? Del factor de potencia. Es decir, phi es igual al coseno a la menos 1, ¿de cuánto? Phi era 0.86. 0.86. Entonces, ¿alguien que me diga el valor de ese ángulo? Siguiente, tal vez.
A ver, yo coseno a la menos 1 de 0.86. Me da un valor de 30.68. 30.68 grados, ¿no? Y este valor introduzco acá y vamos a ver P. Probablemente haya como que ligeros decimales que varíen un poco. Sin embargo, vamos a llegar a la respuesta. Por el coseno de todo esto, 30.68. Q es igual a 12 kilos por el seno de 30.68. Igual, igual. Entonces sería 12 coseno de 30.68. Me da 10.32, lo que era de esperarse. 10.32 kilowatts. Y el otro es en cambio con la función trigonométrica seno. ¿Cuánto me da? 6.12. 6.12 kilobares. ¿Ya? Y como ven, es una fórmula también de verlo. Entonces por aquí voy a poner quizá escrito otra forma. ¿Ya? Entonces, he ahí la importancia de tener a la mano las fórmulas, ¿no? Entonces, como digo, este tema de potencias, sí recomendaría que se tengan full las formulitas a su mano, porque les va a servir bastante. ¿Listo? Es otra forma. Entonces, mire, recién encontramos que la potencia compleja. Recién encontré la potencia compleja. Pero me pedían eso, no, me pedían también, bueno, sí me pedían la potencia compleja, es lo que acabo de hallar, pero también me pedían la corriente pico del sistema. Entonces, una vez más, por fórmula, ¿qué es la potencia compleja? Vamos a poner la fórmula. Potencia compleja, ¿qué es? El voltaje. Por aquí creo que, no, por acá. La potencia compleja es el voltaje RMS por la corriente IRMS conjugada. Tengo potencia compleja, es lo que acabo de hallar en este momento. Tengo BRMS, es el dato que ya me dieron. Despejo la corriente IRMS. IRMS conjugada es igual a S sobre BRMS. ¿Listo? ¿Ese cuánto vale? 10.32. Sí, ¿no? 10.32. 10.32 más 6.12. Todo esto está en kilos, ¿no? En kilos dividido para el BRMS, que si mal no recuerdo era 120. Está alimentando la fuente. Sí, 120. Listo. Ah, ya, me falta. Aquí me falta esto. Importantísimo. J. Esto es J. ¿Listo? No nos vayamos a olvidar eso. Es J, por eso es la potencia reactiva. Sí, aquí es J. Listo. Introducimos eso en la calculadora y ¿cuánto nos da? Recuerde que arriba es todo por 10 a la 3, ¿no? Para que no haya problemas en los cálculos. Más 6.12J. 6.12J dividido para 120. Me da este valor. 2, 3. Me da 99. 99.98, bueno, casi 100, ¿no? Con ángulo de 30.66 grados amperios. Ah, pero ojo con esto, suele confundir o suelen olvidar los estudiantes. Estoy en la conjugada. Yo quiero la real, no la conjugada. Entonces, la corriente IRMS normal es ¿cuánto? 99.98 con ángulo de menos 30.66 grados amperios. ¿Listo? Ah, no. ¿Pero qué me pedían? Me pedían pico. La IRMS es igual a la corriente pico dividido para la raíz de 2. Ah, entonces mire, ¿qué tengo que hacer? Despejar. Corriente pico es igual a la raíz de 2 que multiplica a 99.98 con ángulo de menos 30.66
grados amperios. Y esa sí es la respuesta. La corriente pico del sistema. ¿Listo? Como ven, no es tan complicado. Lo complicado es relacionar correctamente las fórmulas. Y como digo, si es que comprendimos de forma correcta esto del factor de potencia, cuando es en adelanto y cuando es en atraso, ya estamos básicamente al otro lado. Porque eso suele confundir bastantes a los estudiantes. ¿Listo? Entonces aquí quiero encerrar esto. Aquí también iría con más positivo. ¿Por qué? Gracias a todo lo que dice aquí. Factor de potencia en atraso. Y eso es más. ¿Listo? Entonces, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a este tema o alguna cosa que no haya quedado claro tal vez? El día de mañana también vamos a continuar con lo mismo, ¿no? Y quizá ya veamos lo que es el corrector de factor de potencia, que es bastante evaluado en las pruebas y también en los laboratorios suelen tomarnos una práctica de corrector de factor de potencia. Entonces, insisto, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Los leo o los escucho? Listo. ¿Qué dice? ¿Haremos ejercicio? Sí, sí, sí. Sí, tengo algunos ejercicios. Sí, 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 eso sí es muy popular en las pruebas, como digo. ¿Cuál es el chiste del factor de potencia? Que es como que una medida o una tendencia a que tu sistema esté correctamente. Esto en la vida laboral o en la vida real, por ejemplo, las empresas que reparten, que generan electricidad, tienen que regirse a una normativa. Es decir, que el factor de potencia esté muy, muy cercano a la unidad. Hasta donde se sabe, pues es la unidad es 1, ¿no? Entonces, lo más cercano es 0.9, 0.98, 0.95, 0.97. Pero si ya estás bastante alejado de eso, con 0.50, con 0.60, pues te van a cobrar una multa en caso de las empresas, ¿no? ¿Listo? Eso es el factor de potencia. Pero también el factor de potencia es importantísimo en los ejercicios, ¿sí? Ojo con eso. Ojo con eso. Listo. Si no hay más preguntas, no hay más dudas, pues la clase quedaríamos hasta ahí por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. ¿Listo? Gracias.